Ok, entonces, bueno, esta es la segunda sesión del sábado eh, para completar lo que es la clase. En este caso, pues íbamos a ver los ejemplos cortos, pero bueno, creo que es mejor este, que está un poquito más completo. Este, y entonces, bueno, este de aquí también va a ser un balance microscópico de momento, como el que acabamos de terminar de ver de la pared. Bueno, para ustedes, pues no vamos a acabar de terminar de verlo, pero eh, está bien, ¿no? Es este otro ejemplo. En este caso, el problema es el siguiente. Durante un proceso de extrusión continuo, se hace pasar alambrón de cobre por el centro de un tubo de sección redonda a una velocidad baja, es decir, va a haber flujo laminar, con el fin de recubrirlo con una pequeña capa de aceite que sirva como lubricante en el resto del proceso. El aceite se considera incompresible y newtoniano. Sin embargo, sus propiedades cambian con la temperatura. Eso es muy importante. Que sea incompresible y newtoniano implica que la densidad y la viscosidad van a ser constantes con respecto a la fuerza que le estamos imprimiendo. Pero sí pueden cambiar las propiedades con otras cosas, por ejemplo, con la composición química o en este caso con la temperatura. Y eso no va a afectar que sea incompresible y newtoniano. No vamos a hacer el acoplamiento con la transferencia de calor, entonces no va a ser un problema muy complicado, simplemente queremos ver la mecánica de fluidos, pero para cada temperatura, pues sí podemos ver cómo cambia el movimiento, ¿no? Nuestro objetivo es realizar un modelo matemático que describa el movimiento del aceite dentro del tubo y analizar cómo afecta la temperatura y la dirección del alambre el perfil de velocidad obtenido. Y entonces tenemos la figura 1, presenta un esquema del proceso descrito. Se considera que el tubo se encuentra vertical y que el sistema es suficientemente largo para tener un flujo completamente desarrollado, por lo que el efecto de la gravedad será importante. El modelo considerará un flujo laminar en estado estacionario. Entonces este tubo va a estar vertical, o sea, Z va a ir hacia arriba, y pues consideramos el efecto de la gravedad, ¿no? En lo que sería nuestro modelo. Va a haber simetría angular, va a ser justo en el centro el alambrón de lo que sería nuestro tubo, con lo cual pues va a ser un problema que podemos simplificar. Esa es una simplificación. Es importante señalar que a pesar de que las propiedades se consideran dependientes de la temperatura, se considerará un proceso isotérmico, es decir, el modelo considera solo una temperatura. Aquí hay mucho que considerar, tengo que redactar eso diferente. Pero bueno, tenemos un proceso en el cual únicamente vamos a evaluar una temperatura a la vez. No vamos a ver cómo se enfría lo que es el aceite o si se calienta debido al paso del alambrón. Simplemente que pues a cada temperatura se va a comportar un poco o se va a comportar diferente y queremos ver eso. Nos interesa analizar el efecto de la temperatura y la velocidad del alambrón sobre la fluidodinámica del proceso. Entonces, ese va a ser nuestro sistema. Aquí dentro del esquema, pues hay bastante información que tenemos que obtener, ¿no? Para empezar, el alambrón es un sólido. Entonces, en la parte de adentro, pues vamos a tener el aceite en contacto con el alambrón, que va a ir a la velocidad del alambrón. Acuérdense, hay una pequeña capa del aceite que alcanza la velocidad de la pared por no deslizamiento, pero también está contenido por un tubo. Entonces ese tubo también le va a dar condición de no deslizamiento. Ujú. Pero como el tubo está estático, pues la velocidad va a ser cero y en este caso velocidad del alambrón. Ahora vean que está totalmente simétrico angularmente, el alambrón va a estar justo en el centro del tubo. Entonces lo que vamos a ver desde arriba es como una dona ujú, de aceite que envuelve lo que es el alambrón y está contenida por el tubo. El radio interno de lo que sería el tubo se va a llamar R. Y el alambrón, como está contenido dentro del tubo, va a poder representarse mediante esta fórmula que es KR, donde K va a ser una constante que va entre 0 y 1. Si fuera 1, pues me diría lo mismo el alambrón que el tubo, no habría aceite. Si fuera 0, no hay alambrón, ¿no? Entonces va a ser un número que va entre 0 y 1 y entonces va a ser más grande o menos grande el radio con respecto
tubo dependiendo del valor de K. Em, y bueno, así como lo estamos viendo, no hay nada que le dé movimiento angular al fluido, simplemente va a haber movimiento por el arrastre que siente el fluido por el movimiento del alambrón y por la gravedad. Entonces va a estar vertical el tubo, entonces la gravedad también importa. Entonces vamos a ver el planteamiento del modelo matemático y empezamos con las suposiciones. Lo primero es que va a ser flujo laminar. Pues al decir que es flujo laminar, únicamente vamos a resolver ecuaciones de continuidad y Navier-Stokes. No vamos a meter nada de modelos de turbulencia ni ninguna otra cosa, ¿no? El sistema es isotérmico, con lo cual pues ya nos quitamos de las manos la ecuación de conservación de energía térmica. Simplemente vamos a evaluar distintas temperaturas, pero lo que nos interesa más es el cambio en propiedades. Entonces vamos a evaluar distintas viscosidades y distintas densidades de lo que es el aceite. Las coordenadas van a ser cilíndricas, R, teta y z. El flujo es en una dirección, es z, porque únicamente se mueve por el movimiento del alambrón y la gravedad, ambas van en dirección z, entonces solo va a haber movimiento en z. El fluido es incompresible y newtoniano, el estado va a ser estacionario, no va a haber acumulación, densidad va a ser constante, viscosidad va a ser constante. El flujo va a estar completamente desarrollado y eso tiene mucho que ver con lo que vimos en la pared, ¿no? Vamos a considerar que este sistema es suficientemente largo para que no nos interese el efecto de lo que serían las salidas del mismo, ¿no? Simplemente pues vamos a ver un corte a una distancia tal que ya el patrón de flujo se repita a lo largo de todo el sistema. Entonces vamos a considerar eso, flujo completamente desarrollado. Va a haber simetría angular. Si ven, el alambrón está justo en el centro, las fuerzas van a ser simétricas, entonces no importa si lo vemos de frente, no importa dónde cortemos, siempre vamos a obtener el mismo corte, es simétrico con respecto al ángulo. Se va a considerar el efecto de la gravedad y la diferencia de presión va a ser despreciable. No la vamos a considerar. Entonces, ecuaciones gobernantes, ¿cuáles vamos a copiar? Pues vamos a copiar continuidad, la cual pues podemos simplificar, ¿no? Lo primero es que es estado estacionario, entonces este término se hace cero. Con lo cual pues el negativo también lo podemos eliminar, ¿no? Simplemente pasamos dividiendo 0 entre -1, pues nos sigue dando 0. Luego, quedamos que es incompresible, por lo tanto la densidad es constante. Podemos sacarla de la ecuación. Sacamos la densidad y llegamos a esta expresión, ¿no? Como todo está multiplicado por la densidad, podemos dividir ambos términos por la densidad y de esa manera pues nos queda unitario, entonces nos quedan estos términos y de acá 0 entre la densidad pues se sigue siendo 0, ¿no? Entonces llegamos a esta. Y luego el flujo es en una sola dirección, en dirección z. Por lo tanto, la velocidad angular es 0 y la velocidad radial también es 0. Quedándonos al final esta ecuación de aquí, únicamente este término, que es la derivada de la velocidad en z con respecto a z, igual a 0. Y esta va a ser mi conservación de masa, ya con las suposiciones que yo estoy considerando. En cuanto al momentum, pues únicamente voy a copiar la ecuación de Navier-Stokes para fluido incompresible y newtoniano en coordenadas cilíndricas y en dirección z, porque no hay flujo ni en dirección radial ni en dirección angular. Es importante que es coordenadas cilíndricas, yo ya lo puse aquí, que el fluido es incompresible y newtoniano, entonces ya voy a copiar la ecuación directamente aquí con las suposiciones pertinentes. Entonces otra vez tenemos que simplificarla o aplicarle las suposiciones que nosotros estamos haciendo al modelo. Entonces la primera suposición es estado estacionario, con lo cual el término de acumulación es 0, se va de la ecuación. Luego, como es el flujo en una sola dirección, la velocidad radial es 0, la velocidad angular es 0. Nos quedamos únicamente con este término de este lado, del lado convectivo de la ecuación. ¿Okay? Entradas menos salidas convectivas, entradas menos salidas viscosas o difusivas, entradas menos salidas debido a la diferencia de presión y términos fuente debido a la gravedad. Son los que estamos considerando de momento. La acumulación ya se hizo 0. Dentro de las entradas y salidas convectivas, pues no hay velocidad de z, no hay velocidad angular, nos queda únicamente este término. La diferencia de presión dice que es despreciable.
En ningún momento se menciona que vaya a ser de otra manera y de hecho dentro de las suposiciones pues dijimos, ¿no? La diferencia de presión se va a despreciar. Entonces la quitamos. em, y en este punto podemos acoplar, no, antes de este punto, quedamos que hay simetría angular. Ujú. Entonces tenemos simetría angular, es axisimétrico el sistema, con lo cual no va a haber cambios con respecto al ángulo de lo que sería el momento. Entonces este término que nos dice que la derivada de la velocidad en z con respecto a θ es igual, o más bien la segunda derivada de la velocidad en z con respecto al ángulo, pues va a ser cero porque no va a haber cambios con el ángulo, es simétrico. Siempre vamos a obtener el mismo perfil independientemente de dónde cortemos en el caso del ángulo. Entonces el ángulo es simétrico, por lo tanto no va a haber cambios con respecto al ángulo. Y podemos eliminar ese término. Lo quitamos y aquí en este punto pues podemos acoplar ambas ecuaciones. Entonces por continuidad este término, que es la derivada de la velocidad de z con respecto a z, va a ser igual a 0. Entonces este término se hace 0, la segunda derivada de ese término también es 0 y llegamos a esta expresión. Y vean que es muy similar a la capa que cae. Va a ser el cambio en la velocidad de z con respecto al radio en este caso, más el término de la gravedad. Entonces lo que estamos diciendo es que esto se va a mover debido a la gravedad, dependiendo de en qué radio nos estemos posicionando. Es muy similar a la capa que cae en cuanto a las fuerzas que están haciendo que se mueva. No va a ser igual la solución, el sistema cambia mucho, pero la ecuación pues considera las mismas fuerzas, lo que sería el movimiento en z, dependiendo de la posición radial, y la densidad por la gravedad en z. Entonces las coordenadas cambian, pero igual tenemos gravedad y movimiento. Y entonces esto pues lo podemos escribir de esta manera. Como ya solo depende del radio, pues la derivada parcial ya no es necesaria. Entonces va a quedar menos la densidad por la gravedad de z entre la viscosidad, que sería pasar este negativo y dividirlo entre la viscosidad, igual a 1 sobre r por la derivada con respecto al radio de r veces la derivada de la velocidad de z con respecto a r. Y esto va a ser válido entre kr y r, considerando la posición radial. Entre KR y R, que es donde existe el aceite. Es donde nosotros podemos aplicar esa ecuación. Pues ahora, visto desde frente, pues vamos a ver esto, ¿no? Que es el alambrón con radio igual a KR y el tubo, ¿no? Con radio igual a R. Entonces, de frente vemos esta donita, ¿no? ¿Cuáles serían las fronteras en mi caso? Pues va a ser esta pared, vean que es la misma pared, y esta pared de aquí. Esas serían las fronteras de mi sistema. Entonces, ¿cómo serían mis condiciones de frontera? Pues primero en R igual a KR, pues es un fluido en contacto con una pared. Por lo tanto, es condición de no deslizamiento. Condición de no deslizamiento dice que una capita de fluido va a tener la misma velocidad de lo que tendría el movimiento de la pared. El alambrón sí se está moviendo y se mueve a una velocidad de alambrón, todavía no sabemos cuál es, pero la velocidad en z en r igual a kr, pues va a ser la velocidad del alambrón. Del otro lado también tenemos una pared. En r igual a r, la velocidad en z va a ser igual a 0 metros sobre segundo, ¿no? Porque el tubo no se mueve, es estático. Entonces estas serían nuestras dos condiciones de frontera. Condiciones iniciales, pues no necesitamos porque es estado estacionario, ya quitamos la acumulación en ambos casos, no tenemos ningún término que dependa del tiempo, por lo tanto, pues no lo vamos a necesitar. Y el material, pues vamos a considerar un aceite SAE 10W60 y tenemos esta tabla de lo que sería su viscosidad y su densidad a diferentes temperaturas, ¿no? Tanto viscosidad dinámica como cinemática. Entonces podemos considerar estas propiedades. Esta propiedad está en milipascales por segundo y en gramos sobre centímetro cúbico. Hay que pasarlas a unidades del sistema internacional para meterlas en nuestra ecuación, pero bueno, ya las tenemos, ¿no?
Entonces vean que la viscosidad baja con la temperatura, al igual que la densidad, ¿no? Con lo cual, pues la viscosidad cinemática pues también baja, porque están bajando las dos. Y ya una vez dicho todo esto y planteado el modelo matemático, pues procedemos a resolver la ecuación. Entonces mi ecuación que voy a resolver es esta ecuación diferencial. Entonces la copiamos y la resolvemos. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues por separación de variables, porque ya solo depende de una sola variable. Pues vamos a pasar multiplicando R de R y nos queda la diferencial de R de la derivada de la velocidad en Z con respecto a R. Esto es constante, densidad, viscosidad y gravedad son constantes. Acuérdense, es incompresible, es newtoniano y la gravedad pues solo va a cambiar si nos vamos a otro planeta, ¿no? O sea, va a ser constante dentro de lo que cabe. Inclusive a alturas muy diferentes no varía tanto la gravedad en donde estamos, ¿no? Posicionados. Entonces integramos. R, pues sí, depende de la diferencial de R, entonces no la sacamos de la integral. La integral de la diferencial, pues son operaciones, eh, ¿cómo decirlo? Son operaciones que se eliminan entre sí, ¿no? Se me fue la palabra, pero es como si sumáramos y restáramos la misma cantidad, ¿no? O sea, son complementarias, ¿no? Entonces, la respuesta de integral una diferencial, pues es el valor de la diferencial. Entonces tenemos la diferencial, que es R derivada de la velocidad de Z con respecto a R. Y del otro lado, pues la integral de R es R cuadrada sobre 2 más una constante. Aquí, en el caso de la capa que cae, aquí habíamos obtenido el valor de C1, porque teníamos una condición de tipo Newman, digo Dirichlet. En este caso, digo, sí, teníamos una Newman. Entonces, como teníamos una Newman, sabíamos el valor de la diferencial en un punto del sistema. En este caso, las dos condiciones son de tipo Dirichlet. Con lo cual, pues no podemos evaluar en este punto ninguna de las dos porque no sabemos cuánto vale la diferencial. Sabemos cuánto vale la velocidad en un punto, no la diferencial. Entonces tenemos que volver a integrar desconociendo el valor de C1. Entonces volvemos a, bueno, en este caso, R dividimos ambos términos. Separamos variables. Pues nos queda menor la densidad, gravedad en Z entre 2 veces la viscosidad por R, más C1 sobre R por la diferencial de R igual a la diferencial de la velocidad en Z. Integramos, este es una constante, sale, la integral es R cuadrada sobre 2, entonces R cuadrada entre 2, 4. R cuadrada sobre 4. Integral de 1 sobre R es logaritmo natural de R, y la integral de la diferencial, pues es el valor de la diferencial, ¿no? Y le vamos a sumar una constante de integración. Aquí ya, como sí sabemos el valor de la velocidad en dos puntos específicos eh, de la posición radial, pues entonces ahora sí podemos sustituir para obtener el valor de C1 y C2. Entonces vamos a sustituir la condición de frontera 1, que es que en R igual a KR, la velocidad en Z es la velocidad del alambrón, y la condición de frontera 2, que en R igual a R, la velocidad en Z es 0. Entonces ya tenemos ambas condiciones. Hay que resolver para obtener el valor de C1 y C2. Entonces vamos a primero despejar de esta segunda ocasión el C2. La sustituimos en C1. Digo, en la ecuación 1, sustituimos este valor de C2. O sea, primero de despejé C2. Este pasa sumando, este pasa restando. Y luego esta C2 la sustituyo en esta ecuación de aquí. Y de aquí vamos a despejar el valor de C1. Entonces simplemente pues reordenamos. Este término es semejante, el R cuadrado es semejante, el C1 va multiplicado por un logaritmo, entonces también lo podemos eh, agrupar, y entonces pues vamos simplificando, ¿no? Para obtener el valor de C1. Entonces, por propiedades del logaritmo lo podemos escribir así.
lo pasamos, como ya nos queda únicamente el logaritmo de 1 sobre k, lo podemos escribir como el negativo del logaritmo natural de k, lo pasamos dividiendo. Como es negativo, lo puedo invertir, pues me queda así. Velocidad del alambrón es negativo, entre un negativo pues nos da un positivo, entonces velocidad del alambrón entre el logaritmo de k, y con eso ya tenemos el valor de C1. Entonces, como ya tengo el valor de C1, lo puedo sustituir en esta ecuación que tenía para obtener el valor de C2. Lo sustituyo aquí C1. Y pues simplificamos otra vez, ¿no? Para sustituirlo. Entonces, creo que ya no se puede simplificar, simplemente lo sustituimos en lo que sería nuestra expresión de la velocidad. Pues ya sabemos cuánto vale C1, es este valor sote, está aquí. Ya sabemos cuánto vale C2, es este valor que es aún más grande. Lo sustituimos en la velocidad y entonces nos queda esta expresión. Aquí, de aquí es igual a este de acá, lo podemos agrupar, es que el logaritmo de R menos logaritmo de R. De aquí tiene esta misma constante, lo podemos agrupar también, R cuadrada menos, menos la posición radial al cuadrado, y pues ya nos quedaría esta expresión, ¿no? Por propiedades de los logaritmos, pues lo escribimos así, ¿no? Pero ya así, de esa manera, pues obtenemos esta expresión que nos dice la velocidad de z en función de la posición radial para el sistema que estamos resolviendo. Es un poquito más complicada la ecuación, pero pues si vieran es puro cálculo y pura álgebra, básicamente para llegar a la misma. Ahora, puede ser que se le sea muy complicado hacerlo, pero bueno, es muy general, ¿no? Porque nos sirve para cualquier valor de R, para cualquier valor de densidad, de viscosidad, de gravedad, cualquier valor de K, que acuérdense que K es una constante entre 0 y 1, que nos va a decir qué tan grande es el alambrón con respecto al tubo. Pues si ya tienen el valor de K, pues pueden sustituirlo desde antes y les queda más sencillo porque ya es una constante. Si tienen el valor de densidad de viscosidad, pues también lo pueden sustituir antes. Yo no lo recomiendo porque pues me parece que está bien de esta manera. Se puede trabajar y queda muy general y se puede usar ya para cualquier sistema parecido, ¿no? Entonces yo esto pues lo reescribo de esta manera porque esto de aquí es una constante. Densidad, viscosidad, gravedad, el valor de R, el valor de K, todo esto es constante, incluso la velocidad del alambrón no va a variar, yo lo puedo sustituir dependiendo del sistema que esté trabajando. Entonces lo vamos a llamar B. De aquí también es una constante, densidad por gravedad en Z entre 4 veces la viscosidad, la llamamos A. Entonces mi ecuación pues la voy a escribir de esta manera, donde A es B va a ser y entonces pues vean que no es tan complicada, ¿no? La solución en realidad, les digo, si tuvieran los valores de las variables, pues esta sería la forma que tiene la ecuación, que ya no es tan difícil, ¿no? Ahora en esta pues podemos obtener la velocidad promedio mediante el teorema del valor medio. En este caso el teorema del valor medio, la diferencial del área, como es un área de sección redonda, no es como en el otro caso, que es diferencial de x. En este caso es 2pi r diferencial de r, para obtener la diferencial del área por las coordenadas que estamos trabajando. Para la velocidad promedio, tengo que integrar desde kr hasta r, que son los límites de integración, la velocidad en z, que es esta ecuación, por 2pi r de r, que es la diferencial del área en coordenadas cilíndricas. Y de abajo pues es la integral de KRR de la diferencial del área. Entonces integro, en este caso sustituyo la ecuación de la velocidad, integro una vez, entonces aquí separé variables para que sea un poco más sencillo, multipliqué por 2pi r de r, el 2pi es constante, lo puedo sacar de la integral, lo saco de esta integral también, em, distribuyo el valor de R en cada uno de estos de aquí, que ya si ven aquí también lo separé para que fuera más fácil integrarlo. AR cuadrada por R, AR cúbica, B logaritmo natural de R menos BR logaritmo natural de R. Integro.
Aquí nos faltaría aplicar un cambio de variable para terminar de resolver esta, que es R logaritmo natural de R. Entonces aplicamos el cambio de variable para resolver esta de aquí. Entonces la resolvemos, integramos este de aquí, que ya es más fácil, y obtenemos esta expresión. Entonces esta expresión, pues ya nada más nos falta evaluarla en KR y R. Esta de aquí abajo pues era más sencillita, ¿no? R es R cuadrado sobre 2 y ya nada más hay que evaluarla entre KR y R. Evaluamos en los límites de integración. Simplificamos un poquito. Entonces otra vez simplificamos otro poquito. Esto ya es pura álgebra, ¿no? Ir simplificando términos semejantes, sumando. Entonces a partir ya de este punto, pues vamos a ir distribuyendo y factorizando algunas cosas. Y de la simplificación, pues llegamos a esta expresión, que sería la velocidad media que tendría el aceite dentro del sistema, ¿no? Que sería el alambrón que lo arrastra y la tubería que lo contiene. Entonces sería esta. Sí, se ve un poquito aparatoso porque pues son integrales no tan sencillas, pero pues es pura álgebra, ¿no? Esta parte de aquí no deberían tener problema con ello, ¿no? Lo importante es que lleguen a esta expresión, que se aprendan de la metodología, ¿no? En el examen, pues no le voy a poner un problema tan difícil, va a ser mucho más fácil, pero pues es importante que conozcan cómo se va resolviendo. Bueno, para la velocidad promedio, pues es donde la derivada se iguala a cero. Entonces simplemente pues hay que derivar este de aquí arriba, que eso ya es mucho más fácil, igualarlo a cero, ¿no? Pues derivamos esta expresión, aquí A y B son estos todavía, pues aquí donde llegamos a la velocidad media, pues A y B también siguen siendo los mismos. Entonces aquí derivamos esta parte, pues derivada de una constante es 0, derivada de r cuadrada 2 por r, derivada de una constante que sería menos el logaritmo de r, pues es 0, derivada del logaritmo es 1 sobre r. Entonces aquí sustituimos, bueno, despejamos para obtener el valor de r, que sería la raíz cuadrada de b entre 2a. Entonces, en este valor de radio, la velocidad va a alcanzar su valor mínimo. Como tenemos la velocidad, pues sustituimos este valor dentro de nuestra expresión de la velocidad. Está de aquí arriba. Sustituimos aquí el valor del radio que ya calculamos y de esa manera pues obtenemos la expresión para la velocidad mínima. Que sería esta de aquí. Entonces, ¿dónde va más rápido? Va más rápido hacia abajo, ¿no? Por debido al efecto de la gravedad, en lo que sería el aceite. El número de Reynolds, pues otra vez es por L, entonces 4 veces el área transversal entre el perímetro mojado. El área transversal, pues la podemos calcular integrando la diferencial del área entre KR y R. Nos queda de esta manera. El perímetro mojado, en este caso son dos sólidos, son dos círculos. Pues tenemos que sumar, como está totalmente lleno el sistema de aceite, tenemos que sumar el perímetro del grande más el perímetro del pequeño. Ese sería el perímetro mojado. Pues es todo el sólido que está en contacto con el fluido. Entonces, sumamos ambos para obtener el valor del perímetro mojado, ambos perímetros. Entonces, este es el perímetro del círculo pequeño, el perímetro del círculo grande y el área, pues es la integral de la diferencial del área entre los límites que tenemos y nos queda de esta manera. Entonces, nuestra longitud característica después de simplificarla, pues va a ser esta. Por lo que el número de Reynolds va a ser este. Ahora, para este sistema, los límites donde es laminar, de transición y turbulento, pues son estos, ¿no? Laminar para Reynolds menores a 800 es de transición entre 800 y 10.000 y mayor a 10.000 pues ya va a ser totalmente turbulento todo el proceso. Esta es la referencia donde pueden revisar, ¿no? Los límites. Y bueno, ¿qué podemos obtener ya que resolvimos todo esto? Pues podemos obtener el perfil de velocidad a diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, esta es temperatura de 0 grados centígrados, considerando un valor de K de 0.25 y velocidad del alambre de 1 metro sobre segundo, ¿no?
con una tubería de radio total 5 centímetros, de radio interno 5 centímetros, ¿no? Entonces a 0 grados centígrados, pues se va a mover de esta manera el aceite. Ujú. Entonces vamos a tener este movimiento. Esto es lo que está en contacto con el alambrón. Esto es lo que está en contacto con la tubería. Entonces vean que la tubería, pues el valor de la velocidad es 0, que es lo que justamente nuestra condición de frontera. En el alambrón, pues la velocidad va a ser la velocidad del alambrón, que son metros sobre segundo. ¿Mm? Y la gravedad actúa sobre el aceite jalándolo hacia abajo. Entonces el alambrón lo arrastra hacia arriba, pero la gravedad lo hace moverse hacia abajo. Entonces nos queda este perfil parabólico. El valor mínimo pues va a ser justo en esta posición que habíamos calculado, que es este R igual a B sobre 2A. Entonces ahí podemos evaluar para obtener la posición donde el valor va a ser mínimo y el valor mínimo de la velocidad. Y la promedio pues es evaluando en esta expresión de aquí, ¿no? Que es la velocidad promedio, obtenemos la velocidad promedio. Entonces vean que está por aquí abajo. Entonces esto es a 0 grados centígrados, pero lo podemos evaluar a distintas temperaturas, por ejemplo a 20 grados centígrados. Entonces vean que aquí como la viscosidad es menor, es más fácil que se arrastre lo que sería el aceite, ¿no? Entonces la gravedad tiene un efecto más grande, hace que se deforme más, o sea, o que vaya más rápido hacia abajo. Mientras que el alambrón pues sigue teniendo la misma velocidad, entonces lo va a arrastrar a la misma velocidad y la pared pues no se mueve, también la velocidad es cero. Pero el cambio en la viscosidad pues hace que el comportamiento sea distinto. Es distinto. ¿Y cuál sería el efecto de cambiar la velocidad del alambrón? Entonces esto es a 20 grados centígrados con diferentes velocidades. Pues cambia la condición de la frontera. Entonces si es positivo el movimiento, pues está por arriba, el perfil sigue siendo parabólico. Si es en cero, pues el perfil es totalmente parabólico. Y si es en -1, pues o sea, si va hacia abajo, lo que es el alambrón, pues el perfil queda de esta manera, ¿no? A 30 grados centígrados, no, este es cambiando el radio, ¿no? Este es un radio mucho menor. Ujú. Este era 5 centímetros de radio, vean, de este punto 125 hasta 5, ¿no? Que es el 75%, no, el 25% del radio y 5 centímetros. Entonces, este era un radio muy grande, nos da mucho pie a que, como hay poca contención del aceite, hay mucha distancia entre lo que es el alambrón y la pared, pues por eso tenemos este perfil tan marcado, parabólico, ¿no? Porque hay mucho aceite que está libre de la influencia de las paredes. Si yo lo junto, reduciendo el radio, como ya va a haber poco aceite libre, por así decirlo, entonces el efecto de la gravedad ya no se ve tan grande, ¿no? O sea, no se ve tan considerable. Aquí lo que gobierna principalmente pues, es la velocidad del alambrón, que va a ir hacia arriba y que va a generar este perfil parabólico también, pero con mucho menos curvatura negativa, ¿no? La gravedad no tiene un efecto tan importante en este caso. También podemos evaluar la expresión de la velocidad máxima, o más bien mínima, y la velocidad promedio, ¿no? En este caso la velocidad ya es positiva, la promedio. En estos casos era negativa clarísimamente la velocidad promedio. Va muy abajo. Eh, y bueno, a 100 grados centígrados, para para esa misma condición, para ese mismo radio, punto 75, pues como la viscosidad cambia, entonces sí se ve haber afectado la gravedad, ¿no? En este caso, como la viscosidad es baja, pues lo principal es el arrastre. Cuando la viscosidad gana, pues baja, la gravedad pues se ve más, tiene un efecto más grande, ¿sí? En lo que sería el movimiento. Eh, este de aquí, pues es la velocidad promedio con la temperatura. ¿Sí? Entonces vean que a velocidades, más bien a temperaturas bajas, como el arrastre es más importante, el arrastre del alambrón que la gravedad, la velocidad es positiva. Cuando tenemos velocidades más bajas, o más bien temperaturas más altas,
como el efecto de la gravedad se ve potenciado por esa viscosidad baja, pues la velocidad promedio baja, ¿no? Decrece. El número de Reynolds, este es el número de Reynolds con respecto a la temperatura del aceite. Pues a velocidades relativamente altas, pues el Reynolds es bajito. A temperaturas más elevadas, pues el Reynolds es más grande, ¿no? Pues vean que a 800, que es el límite, este, aquí me faltó, este está mal, aquí debería decir número de Reynolds. Pues a 800 es el límite del número de Reynolds. Pues a 800, a 100 grados, pues ya nos estamos pasando. Entonces necesitamos como limitarlo un poquito por debajo de los 100 grados para que siga siendo laminar el movimiento. Y pues eso sería todo del problema, ¿no? Aquí pues el análisis es un poquito más complicado. Podemos analizar más cosas, pero en general pues podemos ver el comportamiento del proceso y podemos observar qué es lo que pasa al interior cuando nosotros cambiamos lo que serían las condiciones, ¿no? Ya sea cambiar lo que es la temperatura del aceite, cambiar lo que es la velocidad del alambrón, cambiar lo que es el radio de lo que sería del tubo grande. Podemos cambiar inclusive ver cómo cambia la velocidad promedio con la temperatura para pues, tomar decisiones, ¿no? Que les decía, pues nuestro límite de temperatura pues está por debajo de los 100 grados, porque ya se pasa de los 800, que es nuestro límite de flujo laminar, ya estaríamos entrando a régimen de transición, no mucho, o sea, realmente pues vean que son casi 900 grados el punto a 100, entonces la transición pues no sería un efecto muy grande, porque es desde 800 hasta 10.000, entonces todavía tenemos mucho juego. Pero si queremos que sea estrictamente laminar, sí tenemos que estar trabajando por debajo de esa temperatura, ¿no? Que son como 97 grados, más o menos. O 95 grados, pongan ustedes, que podemos trabajar en nuestro sistema sin tener problemas, ¿no? Y pues ya sería. Entonces les digo, esta gráfica tiene mal esto sería número de Reynolds, pero por lo demás, pues el problema está subido en el AMIT para que lo revisen. Y bueno, si tienen alguna duda, pues la podemos checar, ¿no? Eh, Nada más es para que se acuerden de la metodología, sobre todo. Vamos a ver algún problema. Seguramente les voy a mandar, más bien, no seguramente, les voy a mandar tanto el apunte de la clase que acabo de grabar, que es el final de la clase de la capa, y un enunciado para un problema que trabajemos en clase, y de parte de aquí, pues está subida en Amit, entonces lo pueden revisar ahí, ¿sale? Pues sería todo, muchachos, por la clase. El lunes nos vemos con normalidad. Hasta pronto.